es porque se te está llenando la cantidad de bicho en el radiador, te impide qué cosa, que refrigere, ¿me entendés? No es porque vos seas feo y se te peguen todos los lagartos en el radiador. Ese es el tema, ¿me entendés? Claro. Que se te impide Sí, la sí. refrigeración, ese es el problema, ¿me entendés? Y que si te Tiene pega mucho bastante, carisma, por eso. ¿eh? Claro. ¿Cómo? ¿Cómo, Tiene perdón? mucho carisma, por eso. Sí, no, 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 Tiene mucho aparte, carisma, por eso. aparte de que tiene mucho carisma, pero bueno, si le pega un cascarudo, ¿qué pasa? Esos pequeños conductos de aluminio se dañan, se perforan. Entonces, por ahí vas a tener una pérdida y ahí tenés un problema. Ya tenés, antes se podían soldar, hoy prácticamente los radiadores se cambian, o sea, hoy es de todo, prácticamente todo descartable. Entonces, decís, llevá la cédula verde y te venden el radiador, ¿me entendés? Y si llevas a algún mecánico que no sabe mucho del tema y te dice, no, ponele nuevo, chao, listo. Pero cualquiera cambia pieza, pero el tema es solucionar el inconveniente. ¿Se entiende? O sea, es un oficio que se ha perdido el de reparar radiadores o limpiar radiadores. ¿Se entiende? Sí, No es solamente sí, se sacarte el entiende bicho de perfecto. encima. Claro. Yo le saqué, profesor, a la camioneta el radiador del intercooler Mm, porque sabe juntarse un poquito de aceite ahí en la parte de abajo del radiador, después de varios años. eh, No ¿Y? sé si sabía eso. Sí, sí, No, sí, no, sí. nada. Que si ese aceite llega a pasar al motor puede hacer una explosión y puedo estar en Olvídate, problemas. olvídate, pero por eso estamos hablando, o sea, más Porque allá, está en el circuito del aire estaría el aceite. claro, pero a ver, hay una cosa, fíjense que la Fiat Toro traía ese inconveniente, por ejemplo, que la fábrica, ¿qué es lo que evitó? Pagar un daño enorme a muchos usuarios porque se les rompía el motor. ¿Pero por qué? Porque el combustible se le pasaba directamente ¿a dónde? Al sistema de aceite, al sistema de lubricación. Y eso con un poco de temperatura vuela. O sea, imagínate de que nosotros comúnmente no tenemos la imaginación para poder decir, che, ¿cuánto daño ocasiona esto? Ocasiona un daño importante. Y lo que le estaba diciendo hace un rato a los chicos, que muchísimas veces es mucho más fácil cambiar un elemento, una pieza fundamental como los bulbos de agua o de aceite, de temperatura de aceite, y no mandar a reparar todo el conjunto de piezas mecánicas. ¿Se entiende lo que estoy apuntando? Sí. Entonces, Claro, Sí, decime. como el turbo, cuando sale del múltiple, el turbo usa la salida de gases del múltiple, de esos gases pasaba un poquito del aceite por el radiador del intercooler, que es más grande que el de la camioneta, Mm, y ahí se juntaba, se ve que como que condensaba un poquito ese aceite y se junta un poquito de aceite. Yo lo limpié y lo limpié con nafta, después lo dejé secar, qué sé yo. Eh, Eso se junta, no sé, un poquitito de aceite no sé, cada 3 4 años. No es que es algo, un motor normal, que está bien, ¿no? No sé cómo estará uno si está medio fundido, por ahí claro, pero ocupará por más eso, o aceite. sea, nosotros, Leo, yo lo que siempre hablo es con un motor o un vehículo en estado normal. O sea, después lo que circula en la calle es cualquier cosa, ¿me entendés? Tenés una variedad de vehículos que pueden circular sin PTV, sin seguro, sin nada. Pero imagínate que yo comúnmente me muevo en el ámbito de La Plata y veo cada cachivache que vos decís, esto no puede andar.
pero Escuché, escuché de vehículos, así de camionetas, por ejemplo, que por ese tema llega el aceite a mezclarse en la combustión del gasoil y el aire, y ahí hace una explosión. Y vi una vez en la autopista una camioneta, una Traffic, que de golpe hizo una cortina de humo blanca y se le fueron las revoluciones y no la podía apagar. ¿Se entiende? La camioneta exacto. no se puede apagar porque Hay ahora, entonces la única manera de apagarla es bajándola con las revoluciones, con los cambios, hasta que se apague. claro, ay, pará, no me va a salir el nombre de la pieza ahora. Ay, comúnmente los vehículos gasoleros A lo que tienen, voy, ¿cómo? puede llegar a ser un causal de accidente, puede ser un causal de accidente porque no puede apagar el motor. Olvídate. Imagínate si el tipo se desespera y no sabe qué hacer ahí arriba. Y además puede ser un vehículo de carga, deporte, peor. Oh, olvídate. O sea, muchísimas veces ese tipo de falla no, te sorprende más que nada. O sea, no es o sea, vos lo tenés previsto que te va a suceder. Eso te sucede y te agarra donde sea, ¿eh? No es que te va a agarrar en tu casa. Capaz que estás haciendo un viaje y te agarra en el medio del viaje, ¿me entendés? Entonces ahí tenés un inconveniente importante, porque después tenés que mandar a reparar, tenés que perder el tiempo a ver si tenés los medios económicos como para poder solucionarlo ahí en el medio del viaje y un montón de... Sí. La bomba depresora de los vehículos gasoleros tiene Sí, un fuelle de goma. Se te pincha ese fuelle, se te vuelve al motor. claro. Ahí está el otro tema también, que muchísimas veces, por un descuido, ¿eh? O sea, digo un descuido, a ver, cuando digo un descuido es, vos decís, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Se te pasó el tiempo y necesitas el auto porque no lo podés parar, y entonces ahí tenés un problema importante. Se te vuela, o sea, se te vuela el motor, en serio, ¿eh? Así como vos comentás, se te vuelan las revoluciones, se te pasan las 5.000 vueltas y olvidate. O sea, que no salga el motor para el lado de la cabina o el habitáculo, porque ahí Sí. tienes un problema importante, ¿sí? Es como reventar una granada llena de clavos, no sabes para dónde va a salir. Sí, le sale el pistón por el capó Sí, bueno, ahora yo le o voy por a mandar abajo. ahora yo le voy a mandar al grupo de WhatsApp un video que me mandaron de una voladura de una biela por el cárter. De eso hay 5.000, pero Sí. bueno, para que tengan en cuenta más o En menos. situaciones así no sería tapar la admisión. Eh, Había algunos videos que pasaba eso y con un trapo directamente tapaban la admisión cuando se hacía la retroalimentación, los motores diésel, que se Sí, disparaban las revoluciones. sí, pero Agustín, vos vas transitando. A ver, En cuando vos vas el transitando, caso que esté en el taller con el capó abierto. claro, cuando está estático ningún problema, pero cuando vas transitando, ¿cómo lo controlás? Sí, O cuando te El falla problema el es la freno. autopista. Sí, o cuando te falla el freno, ¿qué tirás? El ancla, bajás la vela. directamente clavar los frenos de alguna u otra forma. No, no, sí, nos podemos reír todo lindo, pero en definitiva, cuando estás Sí, circulando, pero te ocurre el problema, ahí te quiero ver, Catalina, ¿me entendés? O sea, son fracciones de segundo, así como dice Leo, son fracciones de segundo que vos tenés que atinar a hacer algo que te salve y o evitar un desastre mayor, ¿me entendés? Ese es el problema. No es que si es controlado no pasa nada. Las revoluciones, las revoluciones, las revoluciones se van a fondo, Agustín. La única que te queda sí, es sí, bajarlo con la caja.
Poner quinta, apretar el Es la otra, sí. freno y que vaya frenando hasta que cabecee el vehículo y se apague. Bueno, ahí tienen Pues, si el no, sistema. no lo podés apagar, no podés hacer nada. No, pero mientras que esté en circulación es medio difícil que lo pueda controlar. O sea, tenés que atinar a hacer el acto más rápido y con menos consecuencia para tu persona, para los ocupantes de tu vehículo y los ocupantes de la vía, que es donde estás transitando, más que nada. ¿Por qué? Porque lo más probable es que si, o sea, cuando un auto toma mucha temperatura, lo primero que vas a ver es el vapor de agua caliente que se te viene al parabrisas, que te puede astillar hasta el parabrisas. Pero a ver, ¿qué tipo de reacción tenés vos ahí? Cada uno reacciona de forma distinta. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Me entendés, Agustín? O sea, si estás en Sí, un lugar... dependiendo de la vía también. Olvídate. Bueno, volvemos de nuevo. Jimena, ¿cómo andás? Buenas noches, profe. ¿Todo bien? ¿Y usted? Divino, divino. ¿Cómo estuviste en la semana? ¿Bien, tranqui? Sí, profe, estoy mirando todo el campus y ahí poniéndome al día y leyendo. Pero Bueno, bueno. Hago una pregunta general. ¿Cómo le fue con el sistema de dirección y demás? ¿Pudieron hacerlo todos? Sí. Sí, sí. Sí, profesor, Yo el de dirección no lo hice todavía. yo sí lo hice. Bueno, pero tienen material, así que tranquilo. Eh, Sí, sí. yo lo que quiero es llegar a completar, o sea, Pasa que se nos juntó con todas las materias que... bueno, pero no es culpa mía. Yo estoy... Ahora todas las materias nos dieron trabajo, entonces... No, ya sé. yo vengo sin prisa, pero sin pausa. O sea, lo mío es sin prisa, pero sin pausa. O sea, chicos, a ver, yo el material que le estoy enviando está recontra digerido y con estas clases de apoyo para mí son para evacuar dudas y para que ustedes tengan la mayor seguridad de que y la mejor preparación para el examen final. O sea, mi objetivo con ustedes es la evaluación final. ¿A dónde estoy apuntando? A la evaluación final con ustedes, ¿se entiende? Para que lleguen de la mejor manera, no solamente con la explicación y la evacuación de las dudas, sino que con el material aportado también tengan para, ¿cómo es? Para tener un poco más de conocimiento. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Bueno, ¿dónde habíamos quedado? En el sistema de refrigeración estábamos todavía, ¿eh? Después nos fuimos, pasamos por intercooler y bomba depresora y todo lo demás ya. Rafa, yo tengo una pregunta por el tema del sistema de Maxi, ¿te puedo refrigeración. pedir un favor? Sí, Trata de tener tu celular quieto, porque te puedo asegurar ahí lo escucho. que tu celular, ¿Cómo? tu celular, déjalo quieto, porque se me va la vista por tu celular. Sí, pasa que lo tengo acá, lo estoy cargando, tengo cargando y estoy en toma, lo tengo medio incómodo acá. Bueno, dale, decime, pregúntame, perdón. ¿Me escucha ahí, profesor? Sí, dale. Sí, el tema de los motores naftero, con el tema del gas, ¿qué tanto afecta el sistema de refrigeración y si funciona normal también o varían? Ahí hay un tema, los motores son naftero o diésel, ¿sí? El gas es un complemento. Sí. La humedad que tiene el combustible nafta o diésel no tiene el gas, ¿me entendés? Entonces, trabaja en seco. Ese es Sí. el problema que tiene. Entonces, si vos tenés un vehículo a nafta, no con tubo de gas, va a tener una humedad determinada. En cambio, cuando vos le inyectás gas, ¿qué es lo que está haciendo? Trabajando en seco. Las piezas se van a dañar mucho más rápido que un vehículo normal. Por eso hay dos
tipos de vehículos. Yo siempre digo, hay dos tipos de vehículos, nafta o diésel. Cuando vos tenés un vehículo diésel, vas a 250.000 kilómetros y recién ahí lo podés llegar a abrir el motor. El naftero vas a llegar a 120, 130 y lo vas a tener que mandar al taller. Y si vos tenés un vehículo con GNC, lo vas a mandar 2 veces antes. ¿Me entendés? A lo que voy, que las piezas van a trabajar a mucha temperatura y mucho más seco. O sea, vas a ahorrar dinero. Claro, los autos modernos ahora trabajan con una proporción, trabajan... ¿Cómo? Que los autos modernos trabajan ahora con una proporción, una mezcla de nafta y gas, ¿puede ser? Sí, sí, puede ser, pero igual le estás inyectando ¿qué cosa? Gas. No le estás inyectando el aire que se... La mezcla del combustible y el aire, cuando hablamos de naftero, ¿qué estamos hablando? De un 70-30. 70 de aire y 30 de combustible. Entonces, eso se forma ¿qué cosa? Un vapor ¿de qué? Vapor húmedo de combustible. El combustible es húmedo. Claro. La nafta es volátil, por supuesto. Ese combustible, esa mezcla de aire y combustible es húmedo, porque vos estás cargando ¿qué cosa? El líquido, después se transforma en estado gaseoso, pero ¿por qué? Por la misma temperatura de la fricción de la compresión. Pero mientras que aspira, está aspirando ¿qué cosa? El gas húmedo. Cuando vos le metés el gas seco del GNC, ¿qué es lo que le estás metiendo? Aire seco, para que explote. ¿Se entiende a lo que voy, Maxi? Sí, sí. ¿Alguna otra duda? Perdón, pregunto. Bueno, ¿dónde habíamos quedado? ¿En el sistema de refrigeración? Que teníamos el bulbo de temperatura. ¿Qué inconveniente nos trae la falla del bulbo de temperatura? Que va a subir mucho la temperatura y no va a prender el electroventilador, ¿sí? Ese es un tema muy importante. Que prenda, que nos marque la temperatura en el tablero y que prenda el electroventilador. Comúnmente cuando nosotros llegamos a casa con el vehículo después de transitar o hacer la tarea que tenemos que hacer, estacionamos el auto y se prende el electroventilador. ¿Qué significa eso? Que está trabajando bien. Yo le saqué la llave, cerré el auto y se puso a funcionar el electroventilador. ¿Por qué? Porque la temperatura del agua que estaba dentro estaba más temperatura de lo normal. Por eso dije que controla, mantiene y regula el sistema de refrigeración. El agua cumple esas funciones, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, después se apaga normalmente, pero ¿qué está utilizando? La corriente eléctrica del sistema y sabemos que ese sistema está funcionando en tanto en cuanto prende el electroventilador. Si ese bulbo no funciona, no va a prender el electro y no va a marcar la temperatura en el tablero. Y lo más probable es que el motor sufra un daño importante por la elevada temperatura que tiene esa agua. Llega a 100 grados y se evapora, por supuesto. Y como trabaja con un circuito presurizado, o es un circuito cerrado, lo más probable que tengamos es un reventón de ¿qué? De una de las mangueras. La manguera, si ustedes tocan cuando está funcionando el motor y está con la temperatura normal, ustedes van a tocar una manguera del radiador, de contacto con el radiador, que esa manguera va a estar suavecita y blanda. Es como cuando ponemos una manguera de jardín adentro de un tarro de agua caliente para meter adentro de el grifo de la canilla. Va a quedar de la misma manera. Y si trabaja más temperatura, es muy probable que si esa temperatura o esa presión no sale por el tapón del depósito auxiliar, la manguera automáticamente explote. ¿Sí? Hay algunos vehículos que traen una válvula de purgue, ¿sí? Como hablamos de un circuito cerrado,
¿qué tenemos que tener en cuenta? Como el sistema de freno, no tiene que haber aire. Entonces, muchas marcas, algunas marcas directamente en la manguera superior que traen un purgue, y ese purgue, ¿para qué? Para eliminar todo el aire que está dentro del circuito, para que circule, ¿qué cosa? Fluido, agua. Agua al 100%, porque si circula aire, puede fallar. ¿Hasta acá me siguen? ¿Dudas? ¿Preguntas? Son y media, chicos. No sé si alguien tiene que hacer alguna cosa, cortamos y yo después subo el video, lo transformo en video y se lo mando al grupo y subo al campus. Leo, Maxi. Está bien. ¿Puedo seguir, Está bien. profesor? ¿Cómo? ¿Seguimos un rato más? No sé, díganme Yo ustedes. puedo seguir. ¿Eh? Sí, profe. ¿Seguimos? Sí, sí. Bueno, Sí, sí. hasta acá dudas, porque este material, el material de esta clase, yo se lo voy a enviar para que me lo puedan devolver el fin de semana. Tengan en cuenta que le voy a mandar el material con el cuestionario. Son 5 preguntontas, no son preguntontas, sino son preguntas directamente del sistema como venimos haciendo habitualmente. O sea, le mando el material, tienen el video y el cuestionario. O sea, no va a haber ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo se lo mando Sí. el fin de y no tengo ningún problema. Bueno, lubricación, refrigeración. Vamos con el sistema eléctrico. Para que funcione un auto, para que funcione el motor de un vehículo, ¿qué necesitamos? Corriente eléctrica. ¿Cuál es el depósito natural de la corriente eléctrica? La batería. Tenemos dos tipos de baterías, ¿sí? Batería de mantenimiento manual, que yo lo voy a controlar en forma periódica, que van a tener los tapones arriba de la batería, y ahí se carga el ácido sulfúrico y el agua destilada. Y las de libre mantenimiento. ¿Qué significa libre mantenimiento? Yo voy a comprar una batería de libre mantenimiento y esa batería me da a mí la garantía de que va a durar 2 años como mínimo. Va a tener un lector LED en el espacio medio entre los dos bornes y automáticamente me va a marcar el color verde, que significa que va a estar en funcionamiento y con carga. Si no tengo ese verde es porque está fallada. ¿Cómo trabaja la corriente? En definitiva, la batería que tiene placas de peróxido de plomo bañadas en ácido sulfúrico, en un 30 de ácido y un 70 de agua, y ese compuesto químico, ¿qué es lo que hace? Genera corriente eléctrica, ¿sí? ¿A través de qué? Del alternador. El alternador va a reponer la carga de la batería en cuanto yo a la mañana me levanto y ¿qué hago? Pongo la llave en el tambor de arranque y automáticamente le doy corriente eléctrica. Si es un auto a nafta, esa corriente va a salir en forma simultánea a 2 lugares. A 2 lugares en forma simultánea, perdón. Voy a tomar un poco de agua porque me estoy atragantando. Una corriente va a salir al motor de arranque, ¿sí? Para que gire el motor de arranque, y el otro directamente va a ir a la bobina de arranque. ¿Por qué va a ir a la bobina? ¿Y por qué va a ir al motor? Porque el motor de arranque va a hacer girar ¿qué cosa? Todas las piezas del conjunto del motor. Y a la bobina de arranque, que es un elevador de tensión, y que va a generar ¿qué cosa?
que cuando gire el motor en un momento determinado y que esté en la posición de explosión el pistón 1, 3, 4 o 2, que son los ciclos, la secuencia de arranque del motor, esa chispa que genera la bobina, eleva la tensión la bobina de arranque, llegue con la cantidad suficiente para ¿qué cosa? Para quemar el aire y combustible que está dentro de la cavidad de la cámara de combustión. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Maxi, Agustín, David. Sí, sí. Bueno, hasta ahí. Por eso, la semana pasada hablábamos de que todas las piezas mecánicas tienen que estar sincronizadas, ¿sí? Cuando ustedes dicen, está bien puesto a punto el motor, ¿qué significa? Que todas las piezas están sincronizadas. Y cuando hablamos de la entrada de aire y combustible, estamos hablando de un momento determinado. Y cuando hablamos del salto de chispa, estamos hablando del mismo momento determinado. ¿Qué significa? Que el aire y el combustible van a entrar y en un momento determinado, cuando se está haciendo la compresión del aire y el combustible, salta la chispa y ahí se genera la explosión del aire y el combustible, que es cuando se produce el tiempo energético, que es el tercer tiempo, ¿sí? Recuerden siempre que el único tiempo energético que tiene el motor de un automóvil o de una motocicleta es el tercer tiempo, ¿sí? O sea, salvo el caso de que tengo una moto de 2 tiempos y estamos hablando de admisión y compresión y explosión y escape, ¿sí? Pero cuando cumplen los 4 ciclos, admisión, compresión, explosión y escape, en el tercero es donde se produce el salto de chispa, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? ¿Dudas? Por el momento no. No, no. Bueno, entonces, vuelvo para atrás y retomamos de nuevo. En el motor nostero yo necesito únicamente la chispa. En el motor diésel necesito sí o sí, ¿qué cosa? La temperatura, ¿sí? Uno arranca por temperatura, o sea, por compresión, y el otro directamente arranca por chispa, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Cuando Sí, sí. yo pongo en marcha mi motor de mi auto, consumo alrededor entre 15 y 20% del total de la carga de la batería, ¿sí? Eso es lo que comúnmente me consume cuando yo pongo en marcha el motor de mi vehículo. Una vez puesto en marcha, automáticamente con el giro del motor, del cigüeñal, está unido a una correa el alternador. El alternador va a generar la corriente que va a pasar por el regulador de voltaje y directamente de ahí va a ir ¿a dónde? A la batería. No va del alternador a la batería directo, sino que pasa por el regulador de voltaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy yo hablaba de que comúnmente se le ponen los tres relojes cuando uno quiere dejar el auto petitero. Pongo amperímetro, presión de aceite y de temperatura. Cuando me falla a mí, comúnmente la batería o el regulador de voltaje falla, ¿qué pasa? Pasa la carga que produce, que es entre 12,7 y 14,3, más o menos es lo normal, 13,4 y 14,3 es más o menos la reposición de los amperajes
que tiene que reponer el alternador a la batería y que si se supera en eso, la batería comienza a ¿Bien? hervir, y va a explotar. Pero si carga menos, voy a tener una dificultad. ¿Qué cosa? Al momento del arranque. Entonces, porque si ese alternador está produciendo menos cantidad de energía, la energía, si bien la está consumiendo el giro del motor y todos los elementos de confort que tengo en el vehículo, la batería va a quedar descargada o va a cargar a un 50%. Entonces, cuando yo tengo que volver a utilizar el motor de arranque, va a dificultar ¿qué cosa? La puesta en marcha. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, muchísimas veces ¿Me puedo hacer una nosotros... consulta? Sí, David. Puede ser que el sistema también en los móviles, que cuando ponen el sistema de GPS o el ABL pueda fallar, pueda hacer que funcione mal también la batería de un móvil, Y le va a porque no consumir está mucho más. preparado para eso. Claro, pero por eso, o sea, Incluso ¿cómo? a nosotros en el ABL nos figura después. En el ABL nos figura cuando revisamos el historial del móvil, nos figura si la batería funciona, si fue desconectada, no funciona, nos marca todo. Y pero por eso muchísimas veces... Sí, pero Sí, Leo, decime. no le desconectes el ABL, David. No, a veces seguimos el historial, ¿viste? Y nos salta que los vigis por ahí anda algo mal y le meten mano. Claro, pero por eso, o sea, lo que pasa es que, o sea, el tiempo de vida de un móvil policial, o sea, con el mínimo cuidado, David o Leo, es un año. ¿Por qué? A ver, Con cualquiera toda de la nosotros, furia. ¿eh? ¿Cómo? Con toda la furia, un año. Sí, bueno, pero a ver, David, yo te pongo este ejemplo tonto. Yo he trabajado muchísimo tiempo y en muchísimas oportunidades en el Comando Patrulla acá de La Plata. Cuando yo me iba en mi coche, que siempre lo mantuve más o menos adecuadamente, normal, vi a los vigis que llegaban con qué, con el auto limpito, perfumado y todo lo demás. Subían al móvil, se le caía yerba y olvidaste, ningún aspirar. O sea, si vos no cuidás el elemento que te está dando para trabajar, eh, nadie lo va a cuidar, ¿me entendés? O sea, es algo que, no sé, vos cuidás lo tuyo, pero lo otro también es tuyo, porque lo terminamos pagando todos si queremos ahí. Con pagar cualquier cosa, estamos pagando parte de la reparación de ese móvil o del daño que sufre ese móvil, ¿me entendés? Por más que lo maneje David, Leo, Maxi o Agustín o Jimena o Lucio, pero todo lo terminamos pagando. ¿Me entendés? O lo paga tu mamá, lo paga tu hermana, tu hija, cuando va a comprar algo paga impuestos y lo terminamos pagando todo, ¿me entendés? Entonces ahí está el desaire y el descuido en especial. Sí, la batería es importante y te va a marcar, o sea, va a consumir más, cualquier componente que vos le pongas extraño al origen al cual fue fabricado el vehículo, ¿me entendés? Entonces te va a consumir más y va a trabajar más forzado y por ende va a durar menos, va a durar menos. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profesor, a mí me pasó con el auto que una vez el auto me arrancó forzado y me saltó la falla de motor. Y a los días la batería se murió. La computadora titilaba cada vez que hacía contacto con la llave. Y sí, o sea, hay una cosa, Maxi, que vos tenés que tener en cuenta. Si la batería no tiene la suficiente energía para producir el efecto que tiene que producir, primero te va a quemar los fusibles, después se te va a quemar el CDI, y anda a comprar un CDI ahora.
una centralita. Es fortuna. ¿Por qué? Porque eso maneja todo el circuito, ¿me entendés? Y trabaja con una cantidad de amperes, de voltios determinado. Recibe más carga. Es un fusible, ¿eh? Es un fusible. Entonces, la caja de fusible muchísimas veces soporta una cosa. ¿Qué cosa? Una cantidad de corriente determinada. Pero si yo estoy viajando, le pongo una moneda, ¿y qué estoy haciendo? Que pase más corriente y lo más probable es que tenga un inconveniente de qué tipo, que se me prenda fuego el auto. ¿Se entiende? O sea, le podemos poner un papelito de cartón de cigarrillo. Podemos solucionar de distinta manera. Pero en la primera parada que tenga, lo tengo que solucionar porque si no estoy saturando de qué? De corriente eléctrica y lo más probable es que se me quemen todos los cables. ¿Me entendés? Entonces, estoy provocando qué cosa? Un daño mayor al que tengo. ¿Me entendés? Entonces, hoy los vehículos son todos electrónicos, mucha electrónica, y te puedo asegurar que si no tenés ese cuidado con la corriente eléctrica, tenés un problema importante. Tenés un problema importante. ¿Dudas? ¿Preguntas, chicos? Nos quedan un minuto, así que evacuamos dudas, algún comentario que quieran hacer. No, no. Jimena, ¿pudiste hacer la evaluación de dirección? Hay los últimos de PDF que mandó usted, que los estaba leyendo. Pero los demás, los que había pedido, del sistema de freno y el triángulo, ya lo realicé. Ah, buenísimo, 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 buenísimo. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo la atención, muy, muy buen fin de semana. Yo ahora esto automáticamente lo convierto en vídeo y se los mando y le voy a enviar el material también. Se lo voy a mandar por los dos medios. Yo lo que tengo interés es que ingresen al campus. Cuanto más puedan, ingresen, así quedan registrados su ingreso y ya tengo las planillas de calificaciones para calificarlo, pero no va a ser esta semana ni la próxima, sino que será la otra la próxima semana, la primera semana, la primera quincena, perdón. Así que buen descanso y buen fin de semana, buena semana para todos. Muchas gracias, profesor, igualmente. Adiós, hasta luego. Igualmente, Cuídense hasta luego. mucho. A todos. Chao, profe. Hasta luego.